para ser... Bueno, ¿qué delitos se han cometido o qué delitos habría cometido Gerí, sus acompañantes chinos, o son simples errores políticos, como dice Ernesto Álvarez, presidente del Consejo de Ministros? Para esclarecer estas ideas ya está con nosotros el abogado penalista Julio Espinosa. Doctor, buenas noches, bienvenido. Diana, ¿qué tal? Encantado. Bueno, primero que nada, ¿cómo es posible que una persona que cumple arresto domiciliario va a Palacio de Gobierno 3 veces y nadie dice nada? ¿O tiene permiso del presidente para entrar? ¿Cómo explicar eso? Bueno, es un hecho inaudito porque un mandato de detención domiciliaria impuesto por un juez tiene que cumplirse inmediatamente y los encargados precisamente de controlar la ejecución de esa medida son los órganos de la Policía Judicial, los encargados de ejecutar una decisión que viene precedida de un debate y una resolución judicial. Es increíble que no hayan controles de ese tipo, por ejemplo, en los ingresos a instituciones públicas y a la más importante del país, que no se hayan podido aplicar los filtros necesarios para que esa medida se cumpla o se incumpla del modo como ha ocurrido. Bueno, pero eso dice el ministro Álvarez, que no hay filtros, que no hay una interoperabilidad. Eso es lo que ha dicho, pero yo recuerdo, y ahora me lo recordaban también, que cuando uno deja su DNI y entra, por ejemplo, al Congreso, hay una central de requisitoria, porque si uno está requisitoriado no puede entrar. ¿Y usted cree que eso no va a haber en Palacio de Gobierno? Yo recuerdo que hay una central que, así cuando uno deja su DNI, lo registran y ahí salta la alerta. En realidad, hay un dato, hizo hacer caso omiso. Hay un dato bastante, diríamos, irónico en esta historia de estos días. Justo este sábado, en el Diario El Peruano, se acaba de publicar el protocolo interinstitucional para la aplicación efectiva de la detención domiciliaria, Decreto Supremo 0126, firmado por el presidente Gerí. Protocolo, y ese protocolo interinstitucional. Así es, que es una suerte de reglamento para que la detención domiciliaria se aplique de manera eficiente y se evite que las personas sometidas a esta medida, que es grave, puedan burlar su cumplimiento. Pero repito, es una ironía de las tantas que están ocurriendo estos días. Lo cierto es que ya vistas las explicaciones preliminares que se han dado, diríamos, repitiendo lo que un gran sabio dijo, un error cometido 2 veces o más de una vez ya es una decisión. Por lo tanto, pasar de una suerte de inconducta administrativa o personal a ya tener las características de un hecho que ni siquiera puede ser, digamos, analizado solamente en el ámbito de la falta ética, sino más bien pasar ya al ámbito de lo que significaría un posible ilícito penal, creo que es lo que viene y va a ser fundamental la labor que realice el Ministerio Público, en especial la Fiscalía de la Nación, que parece anunciado ya al inicio de una investigación preliminar. ¿Cuál sería el delito o el ilícito penal, como dice usted, que habría incurrido el presidente? Hay 2 posibilidades. Primero, el delito de patrocinio ilegal, artículo 385 del Código Penal, y en segundo lugar, el delito de tráfico de influencias, artículo 400 del Código Penal. ¿Cuál es la diferencia? Pues esencialmente la gravedad y la posibilidad de haber recibido algún tipo de ventaja por la intervención de un funcionario público. Comete patrocinio ilegal aquel funcionario público que se interesa e interviene para realizar la gestión de un interés de un particular ante la administración pública. Es un delito relativamente leve, cuya pena máxima no va más allá de 2 años de pena privativa de libertad. Mientras que el tráfico de influencias tiene una connotación distinta. Significa invocar influencias que pueden ser reales o simuladas. Asumamos como hipótesis que estamos hablando de influencias reales por tratarse de quien se trata el caso. No es un simple ciudadano de a pie. Es nada más y nada menos que la más alta autoridad del país. Y el segundo elemento para configurar el tráfico de influencias es que, invocando esas influencias, hay intercedido para lograr resolver un caso en estas circunstancias, parecería ante la administración pública, y obtener algún tipo de ventaja, de beneficio para sí o para tercero. Puede ser una promesa, puede ser una ventaja, puede ser inclusive de carácter económico, ¿no? Entonces, esos son los elementos
que habrá que tener en cuenta en una posible investigación. El patrocinio ilegal o tráfico de influencias. Primero, vayamos con el tema del señor Xi Wang, ¿no? Que él tiene una termoeléctrica en Apurímac, una empresa, sí, y luego tiene una fábrica de cerámicos en el Valle de Villacurí, en Ica, donde a todas luces, cómo va a haber una fábrica en medio de un valle, y parece que este señor habría incumplido todos los requerimientos y más bien lo que está buscando es un permiso o una ratificación del Ministerio de la Producción. Eso por un lado. Y por otro lado, el presidente Geri está del mismo Xi Wang, del Market Capón o Capón Market que sale ayer en Cuarto Poder, cuando eso estaba clausurado por haber incumplido requisitos municipales o porque había habido un cambio en el giro del negocio. ¿Usted cree, ya poniéndonos en el caso reciente, que es el del Capón Market, que estas llamadas que hacía Geri era para que le reabran el negocio porque se le ve ofuscado, se le ve que gesticula con las manos, da golpes con las piernas? ¿Podría haber esa posibilidad en medio de que no sabemos con quién hablaba? Existe, no se puede descartar esa posibilidad. El 6 de enero, como que al mediodía, según los datos, se ejecuta la clausura y la presencia del presidente en ese lugar es después de 6 horas. Y solamente falta un pequeño dato. ¿Cuánto tiempo después del 6 de enero reabrió, o sea, se levantó la clausura? Esos son los datos que van a surgir de la investigación. Entonces, es muy importante saber qué se puede y qué no se puede hacer. Recordemos que el año pasado el Tribunal Constitucional resolvió la contienda de competencias precisamente para definir si se puede investigar preliminarmente a un presidente de la República y qué se puede hacer. Allí se fijaron varios límites y se definió claramente que en una investigación preliminar la Fiscalía puede llamar a declarar al presidente, puede requerir información oficial, puede también llamar a declarar a testigos, y acá de hecho hay varios testigos, algunos funcionarios públicos como asesores, hay una señorita asesora que ya está acreditado que es funcionaria o servidora del entorno de la presidencia, hay personal de seguridad, como también hay testigos particulares, como la persona que en el video que se ha visto ayer acompañaba al empresario de origen chino. Entonces, ¿hasta dónde llega el límite de lo que la Fiscalía va a hacer? Lo va a marcar la decisión que establezca o que disponga ya la Fiscalía de la Nación. Es una gran oportunidad para que el Ministerio Público, y en este caso la gestión del fiscal Tomás Gálvez Villegas, pueda demostrar al país que las instituciones funcionan en situaciones de crisis como las que se está presentando. Claro, antes veíamos allanamientos, seguramente en otra oportunidad ya habrían allanado el Capón Market o ya habrían allanado la oficina del presidente, pero ahora eso solo se hace cuando sean actos impostergables, diligencias impostergables, pero, ¿no? Yo no descarto que esa medida deba ser evaluada y de manera urgente. El allanamiento. Así es, no lo descarto. Porque si bien, según la sentencia del Tribunal Constitucional, no se puede allanar como se hizo, y ese fue el sentido de la sentencia, como se hizo con el domicilio de la expresidenta, no hay ningún impedimento ni prohibición para que se allane un domicilio privado o un lugar privado, que es el domicilio o el lugar donde funciona este negocio, que no es de propiedad del presidente ni está en su esfera de protección. El chifa, digamos. O el chifa del restaurante o el Market Capón de la calle Paruro. Por lo tanto, sí, medidas inmediatas que cualquier manual de investigación te dice hay que tomar, además del allanamiento de lugares particulares. Por ejemplo, registros telefónicos. Por ejemplo, se necesita perennizar y acceder inmediatamente a los videos de todas las cámaras para conocer su base de datos de todos los días, no solamente la que se ha accedido el fin de semana, conocer qué más ha ocurrido en los últimos 15 o de repente 2 meses. Ahora, por protocolos de seguridad, algunas cámaras borran, digamos, tienen una memoria de 15 días. Ahora, esa visita ha sido el 10 de enero. Fue el 6 de enero, estamos 19, van 13 días, ¿no? Entonces, claro, si yo soy el dueño del mercado y si yo soy el presidente y tengo información en el teléfono, probablemente a esas alturas ya hayan borrado varias cosas, probablemente. Es probable, pero creo que con el avance de la tecnología y las herramientas
que la Fiscalía y la Policía tiene para disponer de ese tipo de investigaciones no son tan complejas, no es tan difícil acceder o por lo menos verificar que la información desapareció o se borró o se reseteó una cámara, ¿no? Y si eso fue producto de un mecanismo automático o decidido en algún momento a propósito de las denuncias y de la información pública. Ahora, a propósito de las cámaras, ¿no? Llama la atención que las imágenes tanto del chifa, del encapuchado y del Capón Market sean del mismo local, es decir, Capón Market tiene las imágenes, son de ellos, son de sus cámaras. Cabe la posibilidad, de hecho, cabe la posibilidad que fuera el propio negocio o los propios dueños, llámese Chihuahua, que les haya filtrado. ¿Por qué razón? No sabemos. ¿Usted cuál sería su hipótesis? Bueno, desde la hipótesis más compleja, que podría ser, digamos, alguna posición muy difícil en la que se encuentra este empresario y por lo tanto prefirió ya comunicar esto a las autoridades y entregar él mismo por decisión propia esta información, ¿no? De lo que podríamos suponer que podría, siempre especulando, ¿no? En margen de la información que se tiene, estar hablando de la posición de este empresario ya como una suerte de informante mínimamente. ¿Informante o puede llegar a ser colaborador eficaz? Podría ser, casos similares han existido de cómo los empresarios son los primeros que tocan la puerta de la autoridad para resolver su problema. Digamos que estas imágenes que hemos visto anoche en Cuarto Poder y los testimonios de repente ya están en la fiscalía, porque el propio empresario los ha entregado. Eso es una posibilidad. Es una hipótesis. Yo creo que como están las cosas no debiera descartarse ninguna posibilidad. La otra es pues que haya sido una filtración interna de algún personal de segundo o tercer nivel de la empresa que ha comunicado esta información. Ahora, y por último, ¿cómo queda este empresario que según había traficado con madera, el señor Ciadón? ¿Cómo queda después que todo el Perú ha visto que ha burlado el arresto domiciliario en 3 oportunidades? Muy simple. La transgresión de una regla, de una medida tan importante como es el arresto domiciliario, transgresión a los controles que implica, pues, es una suerte de prisión, solo que se ejecuta en el domicilio privado de la persona. Claro, pero que la haya violado, sí. Implica la revocatoria de esa medida, o sea, ya no debería estar en detención domiciliaria, sino convertirse o variarse a la medida grave que correspondía, que es la de prisión preventiva, para lo cual el fiscal tendrá que sustentar, documentar el modo como se ha transgredido esa medida restrictiva y requerir al juez para que sea el juez el que revoque esa detención domiciliaria y la convierta en otra más grave. Irse a la cárcel, en Así todo es. caso. Muchísimas gracias, doctor Espinosa, por su presencia. Hacemos una muy breve pausa y volvemos con Francisco Calisto para hablar de seguridad ciudadana. Volvemos.